Bienvenidos a la Universidad Privada Telesub. Esta casa de estudios les da la bienvenida a esta aula virtual. De mi parte, soy la profesora Maritza Rosas Resines. Voy a agradecer también a los profesionales y técnicos que hacen posible esta transmisión. Bueno, para empezar con el curso, vamos a desarrollar la primera unidad, que es la unidad de conjuntos, determinación de conjuntos. Para ello, debemos tener en cuenta, todos sabemos que de repente para definir conjunto no hay algo dado. Lo que tenemos es una idea de conjunto. Entonces, ¿qué idea tenemos de conjunto? Que es una reunión, es una agrupación, es una colección de objetos que cumplen o se caracterizan por algo y por eso forman parte de algo más grande que vendría a ser el conjunto. Entonces, este conjunto se puede determinar de dos maneras, por comprensión y por extensión. ¿Qué se dice cuando es por comprensión? Cuando es por comprensión, vamos a dar simplemente una característica del conjunto. Pero tiene que ser una característica muy clara. No podemos dar una característica que lleve a una confusión. O sea, yo no puedo decir el conjunto de los animales. ¿Pero qué tipo de animales? Tenemos que especificar. El conjunto de animales acuáticos, por ejemplo. Entonces, de esa manera hay que determinar, de tal forma que no haya ambigüedad para los elementos. ¿Y qué quiere decir cuando digo determinación por extensión? Es cuando vamos a mencionar cada uno de los elementos del conjunto. Vamos a darlo en forma explícita, detallando, entre llaves, separados por comas o puntos y comas, cada uno de los elementos del conjunto. Y esto lo vamos a reforzar con algunos ejemplos. Nuestra primera unidad de teoría de conjuntos, en el tema 1, como ya les había presentado, tiene idea y determinación de conjuntos. Vamos a reforzar lo que dije con dos ejercicios. En el ejercicio 1 vamos a tener, dice, expresar A por extensión, justo lo que les mencionaba, que hay una forma de expresar por extensión, esto es para los conjuntos. ¿Qué nos dice el conjunto A? Está formado por X, tal que X es igual a 3n más 1, 3 por n más 1, pero nos dan algunos detalles más. N pertenece a n grande, n mayúscula, que viene a ser los números naturales. N pertenece a los números naturales. Y X es menor que 13. Esta forma es por comprensión. Nos están dando el conjunto por comprensión y nos están dando los detalles, las características muy precisas para que evitemos cometer errores o evitemos pensar que un elemento puede o no puede estar. Esta característica tiene que ser precisa para tener la seguridad de que el elemento que va a pertenecer al conjunto no tiene una situación de estar dudando. Entonces, ¿qué tenemos? Está formado por X, pero ¿quiénes son esas X? Ah, son del tipo 3 por n más 1. Entonces la pregunta es, ¿y quiénes son los n? Los n son números naturales, pertenecen al conjunto de los números naturales. Ya, ¿y qué más me dicen del X, que es parte del conjunto A? Dicen que es menor que 13, menores que 13. Entendamos esa característica, los menores que 13. ¿Podrá ser el mismo 13 parte del conjunto? Vamos a ver. ¿Qué tendríamos que hacer primero? Bueno, vamos a copiar cómo son los X. Aquí, solución. Entonces, los X son del tipo 3n más 1. Así son los X, los elementos del conjunto A. Pero en este detalle hay que considerar de dónde vienen las n. Las n minúscula vienen de dónde? Del conjunto n mayúscula, que son los números naturales. Y ahora entonces, pensemos quiénes son los naturales, recordemos quiénes son los naturales. El conjunto de los números naturales es ese conjunto de números que utilizamos inicialmente para contar. ¿Y desde dónde parte? Desde el 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Ese conjunto de números que cuando aprendemos a contar empezamos a utilizar, ese es el conjunto de los números naturales. Luego ya va creciendo y se van formando otros conjuntos que lo van incluyendo a él. Bueno, estos elementos son los que van a tomar parte de n minúscula. ¿De dónde salen estas n? Del conjunto de los números naturales. Entonces, ¿qué debemos pensar? Que esta n va a ser 0 en algún momento. Luego también podrá ser 1, 2, 3. Y vamos a ir de esa manera encontrando los X del conjunto A.
tendríamos el primer X. ¿Qué pasa si a n yo le doy el primer valor natural? 0. Si le pongo 0, ¿cuánto resultaría el X? Sería 3 por 0 más 1. Entonces, 3 por 0, 0. Más 1, X igual 1. ¿Permitido? Sí, porque los X son menores que 13. No olvidemos esto, este detalle. Ese detalle no olvidemos. Entonces, continuamos. ¿Podrá ser 2? ¿Podrá ser 2 aquí? ¿Podrá ser el n igual a 2? Sería 3 por 2, 6. Más 1, permitido, menores que 13. Bueno, continuamos. Ahora pensemos en el siguiente valor de los números naturales. Sería 3. Uy, ahí me salté 1. El 1 también tendría que ser. Ahorita lo tomamos. 3 por 3, 9. Más 1, 10 ahí. ¿Permitido? Sí, permitido. ¿Y qué pasó con el 1? Sí, el 1 también lo vamos a considerar. A ver, 3 por 1 y más 1. ¿Cuánto tenemos ahí? 4. ¿Permitido? Sí, por supuesto. Me quedé en 3. A ver, vamos a ver 4 y más 1. ¿Cuánto es 3 por 4? Y más 1. ¿Permitido? Menores que 13. Igual a 13. Ah, mucho cuidado. ¿Qué cosas son los menores que 13? Eso que entendemos. El 13 no, los que están antes de él. Ah, ya. Entonces, ¿qué sucede con este elemento? Ese elemento no va, porque son los X menores que 13. Entonces, ¿hasta dónde podríamos tomar? Podríamos tomar el 1, el 4, el 7 y el 10. Hasta ahí, porque el mismo 13 no podría ser parte del conjunto, ya que los X son menores que 13. Finalmente termino escribiendo el conjunto A, ya por extensión. ¿Qué habíamos dicho por extensión? Detallando cada uno de los elementos en forma explícita. Entonces decimos, ¿quién es el conjunto A? Es 1. Vamos a escribirlo en orden. 4, 7 y 10. Ese es mi conjunto A, escrito ya por extensión. Entonces, ¿se dan cuenta cómo cada detalle es necesario? Y por alguna razón se dio. Ahora, vamos a ver un segundo ejemplo. Dice expresar por extensión un conjunto B formado por X, tal que X es 4Y, 4 por Y. Esas X nuevamente van a salir del conjunto de los números naturales. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y siempre tiene que ser X tal que X? No, es una variable que generalmente se usa, pero no siempre va a ser X tal que X. Puede ser Y tal que Y, A tal que A, es simplemente una variable. Ahora, puede no tener el X tal que X y simplemente citar la característica, eso también. Entonces, yo te invito a seguir reforzando el curso de repente con algunos apuntes del texto. Ahí puedes revisar y ir adquiriendo más precisión en algunas cosas, o de repente despejando algunas dudas. Aquí, ¿qué tenemos entonces? Nuevamente, hay que analizar la situación. Siempre que resolvemos matemática, no hay que decir, como eso se resolvió así, el otro seguro es igualito. No, pero primero hay que detenernos a observar el ejercicio. De repente puede tener algo diferente. A ver, formado por X, tal que esas X son 4 por Y. ¿Y de dónde salen Y? De los naturales. Ya, captamos la idea y ahora vamos por la solución. Entonces digo, voy a buscar X, porque B está formado por X. Entonces me interesa conocer a las X. ¿Cómo son las X? Son del tipo 4 veces Y, 4 por Y. Pero ahora yo necesito también conocer a Y, porque sin Y no conozco a X. Y las Y pertenecen al conjunto de los números naturales, nuevamente 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Vamos entonces por el primer valor posible para Y. Tendríamos 4 por 0. El siguiente tendría que ser 1. El siguiente tendría que ser 2. Pero vamos probando. Ahora, la pregunta es, 4 por 0 es 0. Ya, 4 por 1, 4 por 2, y sigo y continúo, porque acá había un detalle que me decía, hasta ahí nomás el conjunto.
Y acá no me han dado ese detalle. Entonces, eso quiere decir que el conjunto puede continuar tomando más elementos. Ustedes saben que hay un conjunto llamado infinito. Este es un ejemplo. Los elementos van a continuar, no va a tener fin. Entonces decimos que el conjunto B va a ser un conjunto infinito. ¿Y cómo lo podemos representar? Bueno, decimos que B está formado, ya dándolo por extensión, va a ser 0, 4, 8 y así sucesivamente. Podemos dejarlo con puntos suspensivos. El primer ejemplo se habrá tratado de qué tipo de conjunto. Ese conjunto que tiene un final. Conjunto finito, muy bien. Y cuando no tenemos un final decimos que es un conjunto infinito. ¿Qué otro tipo de conjunto habrá? Conjunto unitario, conjunto vacío. Entonces, acá tenemos muestra de dos tipos de conjunto ya dados de manera por extensión, cuando nos presentaron inicialmente por comprensión.